Hay una forma de vivir que cambia todo sin cambiar nada afuera. No porque el mundo se vuelva más fácil. No porque la suerte empiece a perseguirte. No porque, de repente, desaparezcan los problemas, sino porque tú dejas de caminar por la vida como alguien que espera ser destruido por la siguiente mala noticia. Y ese cambio lo altera todo, porque la mayoría de las personas despierta cada mañana con una sospecha silenciosa dentro del pecho, que algo va a salir mal, que alguien va a fallarle, que el esfuerzo quizá no valga la pena, que el destino está reservado para otros. Viven a la defensiva, piensan a la defensiva, aman a la defensiva, deciden a la defensiva. Y cuando vives así, no importa cuánto talento tengas, cuánto sueñes o cuánto prometas cambiar, tu energía siempre termina secuestrada por el miedo. Ese es el verdadero problema. No es que la vida esté en tu contra, es que has aprendido a interpretarla como si lo estuviera. Has confundido prudencia con desconfianza. Has confundido inteligencia con sobrepensar. Has confundido realismo con derrota anticipada. Y poco a poco, sin darte cuenta, has empezado a moverte como alguien que espera perder. Por eso te cuesta actuar. Por eso dudas incluso cuando sabes lo que tienes que hacer. Por eso pospones conversaciones, decisiones, cambios, límites, comienzos. Porque en el fondo sientes que algo afuera tiene más poder que tu voluntad. Pero el estoicismo parte de una verdad mucho más incómoda y mucho más liberadora. No necesitas que el universo te prometa nada para empezar a vivir con firmeza. Necesitas asumir una postura interior tan sólida que, ocurra lo que ocurra, seas capaz de usarlo a tu favor. Eso es actuar como si el universo ya estuviera a tu favor, no como una fantasía ingenua, no como pensamiento mágico, no como autoengaño barato, sino como disciplina mental, como una decisión profunda de dejar de leer cada obstáculo como una condena y empezar a leerlo como entrenamiento. Dejar de ver cada rechazo como humillación y empezar a verlo como dirección. Dejar de ver cada demora como castigo y empezar a verla como preparación. Porque cuando cambias la interpretación, cambias la energía con la que entras en la vida. Y cuando cambias esa energía, cambian tus decisiones. Y cuando cambian tus decisiones, cambia tu destino. En este video vas a descubrir 10 lecciones de estoicismo que pueden arrancarte de esa mentalidad débil que siempre espera el golpe para llevarte a una posición mucho más poderosa. La de alguien que ya no pide permiso para avanzar, porque entendió que incluso lo difícil puede convertirse en aliado si sabe responder con carácter. No vas a salir de aquí con frases bonitas, vas a salir con una mirada distinta. Y a veces, una mirada distinta vale más que 1000 oportunidades, porque hay personas que reciben una oportunidad y la desperdician, y hay otras que reciben un obstáculo y lo convierten en camino. La diferencia no está en la suerte, está en la mente. Y hoy vas a empezar a entrenarla. Mírate con honestidad. ¿Cuántas veces has frenado algo importante no porque fuera imposible, sino porque tu mente ya había imaginado el fracaso antes de empezar? ¿Cuántas veces te has agotado peleando contra escenarios que nunca ocurrieron? Ese es uno de los hábitos más destructivos que puedes tener: sufrir por adelantado. Caerte en la mente antes de moverte en la realidad. Vivir como si cada paso tuviera que ser aprobado por una señal, por una garantía, por una certeza imposible. Y así te desgastas. Te desgastas dudando de ti. Te desgastas interpretando silencios. Te desgastas buscando sentido en cada retraso. Te desgastas creyendo que si algo no fluye de inmediato, entonces no era para ti. Pero no. Muchas veces no es que no era para ti.
Muchas veces eras tú quien no estaba dispuesto a sostener la incomodidad necesaria para merecerlo. Esa es la primera gran lección. No todo lo que te incomoda te está rechazando. A veces te está formando. El problema es que tú no lo ves así. Lo ves como una ofensa, como una prueba de que no eres suficiente, como un mensaje oculto del destino diciéndote que te detengas. Y desde esa lectura equivocada, empiezas a destruirte solo. Te vuelves impaciente, reaccionas de más, te tomas todo como algo personal. Confundes una dificultad con una sentencia. Ahí empieza la debilidad mental. No cuando lloras, no cuando te caes, no cuando sientes miedo. Empieza cuando le entregas autoridad a cada emoción pasajera, cuando cada día decides en función de cómo te sientes y no de quién quieres ser. Cuando tu paz depende de lo que otros hagan, de cómo te respondan, de si te validan, de si el resultado aparece rápido. Entonces ya no vives desde el carácter, vives desde la dependencia. Y una persona dependiente jamás puede sentir que el universo está a su favor, porque necesita que todo afuera se acomode para poder sostenerse por dentro. Esa es la trampa. Quieres confianza, pero sigues obedeciendo al miedo. Quieres claridad, pero alimentas el ruido. Quieres avanzar, pero sigues consultando con tu parte más insegura antes de actuar. La segunda lección es brutal. Tu vida no se frena solo por los obstáculos, se frena por la interpretación débil que haces de ellos, porque dos personas pueden vivir el mismo rechazo y salir con conclusiones opuestas. Una dice, esto demuestra que no valgo. La otra dice, esto me está entrenando para no depender de un solo resultado. Dos personas pueden pasar por una pérdida. Una se rompe y convierte el dolor en identidad. La otra sufre, sí, pero usa ese dolor para madurar, para limpiarse, para despertar. La diferencia no está solo en lo que pasó. Está en la mente que lo recibe. Y tú lo has notado. Hay etapas en las que todo parece pesado. Y no porque el mundo haya empeorado, sino porque tú estás interpretando la vida desde el cansancio, desde la herida, desde el ego, desde la necesidad de controlarlo todo. Ahí aparece otra conducta que te destruye. Querer garantías absolutas. Quieres saber que vas a lograrlo antes de comprometerte. Quieres saber que no te van a herir antes de abrirte. Quieres saber que saldrá bien antes de empezar. Pero así no vive una persona fuerte. Así vive una persona prisionera. Porque la fuerza no nace cuando controlas el resultado. Nace cuando aceptas que no lo controlas y aún así avanzas con dignidad. Si esta idea ya te está confrontando, quédate hasta el final, porque quizá no necesitas más motivación. Quizá necesitas dejar de traicionarte cada vez que la vida no se comporta como tú querías. Y eso cambia en el momento en que entiendes algo decisivo. No viniste a negociar con la realidad. Viniste a aprender a pararte frente a ella. Aquí es donde la perspectiva cambia por completo. La verdad incómoda no es que el universo te deba algo. La verdad incómoda es que has vivido demasiado tiempo esperando que la realidad se adapte a tu estado emocional. Y eso te vuelve frágil. Porque mientras necesites que el día sea perfecto para estar en paz, que la gente sea justa para sentirte estable, que los resultados lleguen rápido para mantener la fe, siempre vas a estar a merced de algo externo. Eso no es vivir con poder, eso es vivir condicionado. El estoicismo rompe esa ilusión de una manera brutal. No controla el mundo quien más exige, sino quien menos depende. No es más fuerte quien evita el caos, sino quien aprende a mantenerse entero dentro de él. Esa es la tercera lección. Deja de preguntarte por qué te pasa esto y empieza a preguntarte para qué puedes usarlo. Ese cambio parece pequeño,
pero transforma la vida entera. Porque cuando preguntas, ¿por qué a mí?, te colocas en el papel de víctima. Cuando preguntas, ¿para qué me sirve esto?, recuperas autoridad. Ya no estás esperando compasión. Estás buscando dirección, y esa es una de las formas más limpias de fortaleza mental. Epicteto construyó buena parte de su pensamiento sobre una distinción simple, pero decisiva. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Parece obvio, pero casi nadie vive de acuerdo con eso. La mayoría sufre por lo que no puede gobernar y descuida lo único que sí puede ordenar: su juicio, su respuesta, su conducta, su disciplina. Por eso la cuarta lección es esencial. Tu energía se pierde cuando inviertes fuerza en lo que no está bajo tu control. No controlas la opinión ajena. No controlas el tiempo exacto de los resultados. No controlas la conducta del mundo. No controlas el pasado. No controlas cuántas veces serás malinterpretado. Pero sí controlas algo mucho más importante de lo que imaginas: la forma en la que decides presentarte ante todo eso. Puedes presentarte como alguien roto, reactivo, ansioso, dependiente. O puedes presentarte como alguien sobrio, atento, firme, difícil de arrastrar. Eso cambia todo, porque tal vez el universo no está a tu favor en el sentido infantil que te vendieron. Tal vez no está organizando los acontecimientos para complacerte, pero sí te está dando, a cada instante, material para templarte. Y si entiendes eso, incluso la demora deja de ser enemiga. Incluso la incertidumbre deja de ser amenaza. Incluso el dolor deja de ser puro dolor. Se convierte en materia prima. La quinta lección nace justo ahí. Todo lo que no puedes controlar puede convertirse en entrenamiento para tu carácter. La traición entrena tu lucidez. La espera entrena tu paciencia. La humillación entrena tu ego. La pérdida entrena tu desapego. La soledad entrena tu centro. Eso no significa romantizar el sufrimiento, significa no desperdiciarlo. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Una mente débil sufre y además no aprende. Una mente entrenada sufre, observa, corrige y sale más limpia. Por eso actuar como si el universo estuviera a tu favor no es pensar que todo saldrá como quieres. Es decidir que todo lo que ocurra será usado por ti con inteligencia interior. Ese es el punto exacto donde dejas de tenerle miedo a la vida. No porque la vida se vuelva suave, sino porque tú te vuelves más profundo. Y cuando te vuelves más profundo, empiezas a ver cosas que antes te dominaban. Empiezas a notar, por ejemplo, que una gran parte de tu sufrimiento no viene de los hechos, sino de la narrativa que construyes alrededor de ellos. No te hiere solo lo que pasó. Te hiere lo que te dices sobre lo que pasó. Te hiere la interpretación. Te hiere el significado que le das. Te hiere la película mental que repites una y otra vez hasta convencerte de que estás atrapado. Por eso la sexta lección es decisiva. No te destruye el evento. Te destruye la historia que fabricas si no la vigilas. Un retraso puede ser solo un retraso, pero tú lo conviertes en mi vida nunca avanza. Un rechazo puede ser solo un rechazo, pero tú lo conviertes en nadie me elige. Un error puede ser solo un error, pero tú lo conviertes en siempre arruino todo. Y así, sin darte cuenta, dejas de vivir en la realidad y empiezas a vivir dentro de una interpretación exagerada, emocional, desordenada. Una interpretación que debilita tu postura, nubla tu juicio y te hace reaccionar como si todo fuera más grave, más definitivo y más personal de lo que realmente es. Marco Aurelio escribía para recordarse a sí mismo algo esencial. No siempre puedes elegir lo que llega, pero sí puedes vigilar la forma en que tu mente lo procesa.
eso sigue siendo actual. Porque hoy el problema no es solo el dolor. El problema es la velocidad con la que tu mente se identifica con él. Sientes algo y ya crees que eso eres tú. Piensas algo oscuro y ya lo conviertes en verdad. Fallas una vez y ya te declaras incapaz. Pero tú no eres cada pensamiento que pasa por tu cabeza. No eres cada emoción que te visita. No eres cada impulso que te exige reaccionar. Esa es la séptima lección. Entre lo que ocurre y tu respuesta existe un espacio, y en ese espacio se juega tu libertad. Ese espacio es pequeño, sí, a veces casi invisible, pero ahí vive tu poder. Cuando alguien te falta el respeto, ese espacio aparece. Cuando sientes rabia, ese espacio aparece. Cuando quieres abandonar, justificarte, escribir ese mensaje impulsivo, vengarte, mendigar atención, rendirte, ese espacio aparece. Y la calidad de tu vida depende de lo que haces ahí. La mayoría no soporta ese espacio. Quiere reaccionar rápido. Quiere descargar tensión. Quiere obedecer la emoción para sentir alivio inmediato. Pero el alivio inmediato casi siempre sale caro, porque después llega la vergüenza. Después llega la dependencia. Después llega la pérdida de respeto propio. Después llega esa sensación amarga de haberte traicionado otra vez. Ahí entiendes algo que cuesta aceptar. Muchas veces no necesitas más fuerza para cambiar tu vida. Necesitas dejar de regalar tu energía a reacciones inútiles. No responder de inmediato también es poder. No explicar de más también es poder. No perseguir lo que se aleja también es poder. No derrumbarte por lo que no salió como querías también es poder. La octava lección nace justo ahí. Madurar es dejar de reaccionar como esclavo de cada emoción. Y esto no significa volverte frío. No significa apagarte. No significa fingir que nada te importa. Significa algo más difícil. Sentir sin arrodillarte ante lo que sientes. Que el miedo no te dirija. Que la rabia no te use. Que la tristeza no te defina. Que el deseo no te convierta en alguien sin criterio. Eso es autocontrol. Y el autocontrol no es represión. Es jerarquía interior. Es decidir que no todo lo que grita dentro de ti merece convertirse en acción. Es dejar de obedecer impulsos como si fueran órdenes sagradas. Es entender que ser libre no es hacer lo que te nace, sino gobernar lo que te nace para no convertirte en rehén de ti mismo. Piensa en esto con una imagen simple. Imagínate en medio de una tormenta. El viento golpea, la lluvia cae, el cielo ruge. Todo alrededor parece caos. La mayoría intenta detener la tormenta. Se desespera, protesta, se victimiza, exige calma inmediata. Pero el estoico hace otra cosa. Ajusta su postura, afirma los pies, protege el fuego interior. No pierde energía maldiciendo al cielo. Se concentra en no ser arrastrado. Esa imagen resume una vida entera, porque casi siempre estás haciendo una de esas dos cosas. O peleas inútilmente con lo que no controlas, o fortaleces tu posición frente a ello. Y eso también se ve en la vida cotidiana. Se ve cuando no conviertes una mala mañana en un mal día completo. Se ve cuando no dejas que una decepción te robe semanas enteras. Se ve cuando alguien se aleja y tú, en lugar de humillarte para retenerlo, eliges conservar tu centro. Se ve cuando fallas, corriges y vuelves al camino sin drama, sin teatro y sin autodesprecio. Ahí empieza una transformación silenciosa. Ya no buscas señales para sentirte elegido. Ya no necesitas que todo encaje para actuar. Ya no interpretas cada obstáculo como una declaración de guerra. Empiezas a caminar distinto. Y cuando caminas distinto, el mundo también te responde distinto. No porque haya magia, sino porque una persona con centro transmite algo que el caos no puede dominar con facilidad. Y esa firmeza se nota en la voz,
Se nota en la mirada. Se nota en la forma en que dejas de correr detrás de todo lo que antes te desordenaba por dentro. Si esta parte te está hablando de frente, guarda esta idea contigo. No todo lo que perdiste era una pérdida, y no todo lo que te dolió vino a destruirte. A veces la vida te quita ruido para obligarte a escuchar tu propia conciencia. Y cuando por fin la escuchas, entiendes que todavía falta una decisión mucho más seria. Seguir siendo la misma persona que se traiciona en silencio. O convertirte en alguien que por fin empieza a gobernarse de verdad. Y aquí llegas al punto en el que ya no puedes seguir fingiendo que no lo ves. Porque después de entender todo esto, ya no se trata de falta de información. Ya no se trata de que nadie te explicó. Ya no se trata de que todavía no era el momento. Se trata de decisión. Se trata de aceptar que seguir igual también es una elección. Seguir reaccionando igual. Seguir justificándote igual. Seguir esperando que algo externo te salve de una batalla que en realidad es interna. Esa es la 9ª lección. Cada vez que no te gobiernas, algo más te gobierna. Y casi siempre ese algo es inferior a ti. Un impulso, una herida vieja, una necesidad de validación, un miedo disfrazado de prudencia, una comodidad que te promete paz, pero te roba carácter. Por eso tanta gente parece viva por fuera y derrotada por dentro, porque se acostumbró a ceder en los momentos decisivos. Cede cuando tiene que poner límites. Cede cuando tiene que levantarse temprano. Cede cuando tiene que callar el ego. Cede cuando tiene que sostener una incomodidad sin escapar hacia una distracción, una excusa o una recaída emocional. Y cada sesión parece pequeña, pero no lo es, porque te va enseñando quién manda. Y si siempre manda tu parte más débil, con el tiempo terminas convirtiéndote en ella. Ese es el verdadero peligro de seguir igual. No solo pierdes oportunidades, te pierdes a ti. Vas erosionando tu palabra, tu respeto propio, tu centro, y llega un momento en el que ya no confías ni en tus propias promesas, porque sabes cuántas veces te has dicho, ahora sí, y has vuelto a traicionarte en silencio. Eso pesa. Pesa más que el cansancio, pesa más que el fracaso, pesa más que la crítica ajena. Porque vivir sabiendo que podrías ser mucho más, pero sigues obedeciendo a tu versión más débil, produce un tipo de desgaste que no siempre se ve, pero que se siente todos los días. Por eso, el cambio real no empieza cuando te emocionas. Empieza cuando te hartas de seguir rebajándote. Cuando te cansas de mendigar paz sin disciplina. Cuando te cansas de querer resultados sin dominio propio. Cuando te cansas de decir que quieres una vida distinta. Mientras sostienes hábitos que alimentan exactamente la vida que dices odiar. Ahí nace una postura nueva, más sobria, más limpia, más firme. Ya no haces las cosas solo cuando te sientes inspirado. Las haces porque te corresponde. Ya no esperas sentirte seguro para actuar. Actúas y en el acto construyes seguridad. Ya no le preguntas al día si te va a tratar bien. Te preguntas si tú vas a estar a la altura de lo que el día exija. Ese cambio parece duro, pero en realidad te devuelve dignidad. Porque por fin dejas de vivir como alguien que espera ser rescatado. Y empiezas a vivir como alguien que se hace responsable de su postura, de su mente y de su energía. Si algo de este mensaje está tocando una verdad que llevabas tiempo evitando, obsérvalo con seriedad. Tal vez no necesitas más contenido. Tal vez necesitas una decisión que deje de ser emocional y se convierta en conducta. Porque al final, el universo puede ponerte pruebas, retrasos, pérdidas, silencios y golpes inesperados. Pero hay algo que todavía depende de ti. Si vas a seguir presentándote como alguien que se rompe con todo,
o como alguien que empieza a endurecer su espíritu sin perder profundidad. Y esa elección define el tipo de vida que te espera. Y al final, todo se reduce a una escena silenciosa que casi nadie ve. No cuando hablas, no cuando explicas tus planes, no cuando dices que vas a cambiar, sino cuando estás solo, cuando nadie te aplaude, cuando nadie te corrige, cuando nadie te mira. Ahí aparece tu verdad. Ahí se ve si de verdad estás construyendo un carácter o si solo estás coleccionando ideas que te emocionan por un momento. Ahí se ve si el dolor te volvió más sabio o solo más duro. Ahí se ve si aprendiste a dominar tu mente o si todavía sigues siendo empujado por cada impulso, cada miedo y cada necesidad de control. Porque actuar como si el universo ya estuviera a tu favor no significa esperar milagros. Significa caminar con una convicción tan firme que ya no necesitas interpretar cada dificultad como una amenaza contra ti. Significa comprender que la vida no siempre te va a dar comodidad, pero sí te va a dar oportunidades constantes para templarte. Significa dejar de preguntar si el camino será fácil y empezar a preguntarte si tú serás digno del camino. Esa es la 10ª lección. La paz verdadera no nace cuando el mundo te obedece, sino cuando tú dejas de depender de que el mundo te obedezca. Y cuando entiendes eso, algo se acomoda dentro de ti. Ya no fuerzas, ya no suplicas, ya no persigues desesperadamente. Ya no te desmoronas cada vez que la realidad contradice tu deseo. Empiezas a vivir con otra clase de firmeza. Una firmeza que no hace ruido, pero sostiene. Una firmeza que no necesita demostrar, pero permanece. Una firmeza que no nace del orgullo, sino del orden interior. Entonces descubres algo profundo. Tal vez el universo nunca estuvo en tu contra. Tal vez eras tú quien estaba dividido, distraído, debilitado por interpretaciones erróneas, por emociones sin gobierno, por hábitos que te alejaban de tu propio centro. Y en el momento en que empiezas a unirte por dentro, la vida deja de sentirse como una pelea constante. No porque deje de doler, no porque deje de exigir, no porque deje de sacudirte, sino porque tú ya no llegas a cada prueba como alguien roto. Llegas como alguien dispuesto a soportar, dispuesto a corregirse, dispuesto a perder sin destruirse, dispuesto a esperar sin pudrirse, dispuesto a avanzar sin garantías, dispuesto a sostener su dignidad aunque el mundo no le dé aplausos. Y esa disposición cambia el modo en que respiras, en que decides, en que miras, en que callas, en que te levantas. Porque el verdadero poder no está en lograr que todo te salga bien. Está en convertirte en alguien a quien ni siquiera lo difícil puede volver pequeño. Esa es la clase de persona que el estoicismo intenta formar. No una persona fría, no una persona insensible, no una persona perfecta, sino una persona dueña de sí. Y quizá eso era lo que te faltaba entender, que tu batalla más importante no era contra el mundo, era contra tu tendencia a dispersarte, a ceder, a dramatizar, a depender, a romperte por dentro cada vez que la vida no seguía el guión que imaginaste. Pero ese guión puede terminar aquí. Hoy puedes decidir que ya no vas a interpretar cada obstáculo como una maldición, que ya no vas a arrodillarte ante cada emoción intensa, que ya no vas a seguir llamando destino a lo que en realidad es falta de disciplina interior. Puedes decidir vivir distinto, más sereno, más despierto, más sobrio, más firme, y desde ahí avanzar, no esperando que el universo te trate con suavidad, sino confiando en que, pase lo que pase, sabrás usarlo para elevarte. Porque cuando tu mente deja de ser tu enemiga, la vida deja de parecer una emboscada. Y cuando por fin dejas de pelearte con la realidad, descubres algo que siempre estuvo ahí, esperándote en silencio.
que la mayor señal de que todo puede estar a tu favor es que por fin has aprendido a estar de tu lado.